Entonces, en nombre de la Escuela de Microbiología y de todo su equipo humano, les damos la bienvenida a este foro Reflexiones sobre el COVID-19. Entonces, tenemos como invitados al profesor Juan Carlos Zapata Jiménez, él es bacteriólogo, magíster en biología, doctor en biología de la Universidad de Antioquia. También tenemos al profesor Jorge Eduardo Forero Duarte, quien es bacteriólogo, magíster en ciencias básicas biomédicas y doctor en ciencias animales, es profesor de la Escuela de Microbiología. También nos acompaña el profesor Francisco Javier Díaz, quien es médico cirujano, especialista en microbiología y patología médica, y es doctor en microbiología con énfasis en virología. También nos va a acompañar moderando este foro el profesor Julio César Fernández Chica, quien es bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en administración de servicios de salud y es magíster en administración de la Universidad de Antioquia. Profesor Julio, bienvenido. Muy buenos días, Diego. Bienvenidos a todos. Este foro nace inicialmente, estábamos reunidos trabajando en el comité de extensión y dijimos, bueno, ¿de qué forma podemos ir sumando y aportando, dando un granito de arena a toda esta temática relacionada con el COVID-19? Y con el profesor Alonso, pues que tan brillante en estas estrategias y con el programa de radio y todo eso, pues dijimos, bueno, vamos a hacer algo donde sea de una manera bien didáctica y aseguradita y que la información sea más científica y confiable, hagamos una estrategia de divulgación científica en este momento pues, de esta crisis mundial. Ese es un primer momento. Luego estaremos conversando pues, con otras personas de la comunidad académica, como serían los estudiantes, los profesores, y seguro pues, de aquí saldrán algunos textos para publicarlos en el boletín de la escuela, el que sale todos los días jueves. Como decía Diego, pues nos acompañan diferentes profesionales, bacteriólogos y el médico Francisco Javier Díaz. Pues daremos inicio a la charla, al foro con Juan Carlos Zapata, como dijo Diego, pues bacteriólogo, y quien trabajó durante 4 años como docente del Departamento de Microbiología y ya lleva 19 años como investigador de la Universidad de Maryland y se desempeña como asesor científico del American Gene Technologies, que se dedica a la terapia génica y celular. La principal área de investigación de Juan está relacionada con la interacción de los virus huéspedes, para la cual utiliza modelos en animales, perfiles genómicos y herramientas de biología molecular. Quiero entonces darle la palabra a Juan Carlos, darle un saludo de bienvenida, los agradecimientos pues por acompañarnos y también a los otros panelistas, obviamente. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, Julio, y gracias a las personas que están participando de este foro. Cuando recibí la invitación de la Escuela de Microbiología del profesor Alonso Jaramillo, pensé que más en dar una conferencia de qué es el virus, cómo es el virus, qué es el SARS, qué enfermedad produce. Pensé que sería mejor tratar de discutir lo que no se conoce del comportamiento del virus, tanto a nivel como microbiológico, como el impacto que puede tener en la sociedad y en la vida de cada uno de nosotros. Y en vista de que hay tanta ansiedad y tantas preguntas, yo creo que podríamos discutir algunos de esos problemas, algunas de esas preguntas y cómo algunas soluciones se podrían adaptar al entorno del COVID en Colombia. Este virus SARS es un virus único. Es un microorganismo que nunca habíamos visto antes, nunca nos habíamos expuesto como humanos a ellos. Hay otros coronavirus parecidos, pero este virus
tiene ciertas particularidades que nos tomó por sorpresa a todos a nivel mundial y aún nos sigue tomando por sorpresa porque muchos países todavía no dimensionan la magnitud de lo que está pasando en el mundo y lo que les va a pasar próximamente cuando les llegue esta ola de infecciones. Yo creo que algo como esto no lo imaginábamos o lo habíamos visto solamente en las películas de ciencia ficción. Algunos científicos, algunos virólogos, microbiólogos de pronto esbozaban que podía pasar algo, pero yo creo que nunca esperábamos que esto podía pasar en la vida real. Desafortunadamente, hasta ahora todos los países, casi con unas pocas excepciones, han esperado a que aparezcan casos ya de transmisión comunitaria para poder empezar a adoptar ciertas medidas de prevención. Esto, para mi modo de ver, ha sido un error fatal debido a las características de este virus. Dentro de estas características tenemos que este virus es altamente infeccioso. Todavía pues no es claro si es una cualidad intrínseca del virus como tal. Pocas partículas pueden ser muy infecciosas o es que las cargas virales que secretan las personas infectadas son muy altas y pueden contagiar fácilmente a una persona. Esto todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que sucede, que inclusive durante una conversación podríamos eventualmente infectarnos de una persona que está secretando el virus. Otra particularidad de este virus es que se transmite por vía aérea, muy similar a la influenza. Se dice que por cada persona se pueden infectar entre 2 o 3 personas, pero recordemos que este crecimiento es exponencial. Una persona infecta 2, esas 2 van a infectar otras 2, van a ser 4, y por eso es que vemos que una vez se establece la transmisión comunitaria, el número de casos se expande se expande exponencialmente, se expande rápidamente. La última, y yo creo que la más importante característica de este virus es que tiene un periodo de incubación bastante largo. Los reportes hablan hasta 24 días y lo más importante es que durante ese periodo de incubación la persona puede transmitir el virus aún sin presentar ningún síntoma. Y de hecho se han reportado muchos casos de personas que no desarrollan síntomas y aún así transmiten el virus. Esto es pues bastante importante. Yo creo que por esto es que muchos países han retrasado las medidas epidemiológicas porque todavía no se sabe o no se dimensiona el impacto en la sociedad que esto puede tener. Hay algo muy importante y es que para este virus en el momento no hay vacuna ni tratamiento efectivo disponibles y solamente tenemos las medidas de prevención de transmisión que van más dirigidas a evitar un colapso del sistema de salud que en realidad a evitar la transmisión y la infección a largo plazo. A largo plazo yo creo que todos nos vamos a infectar, pero lo que se está tratando de hacer ahora es tiempo para adecuar los sistemas de salud o para encontrar un tratamiento o vacuna que de pronto puedan disminuir el impacto de las infecciones por este virus. En este momento en el mundo hay alrededor de 1 millón de casos confirmados. Aquí en Estados Unidos tenemos la 4ª parte de los casos. Sin embargo, yo creo que a este punto y a nivel, diría yo, del sector salud, deberíamos estar más enfocados en estrategias agresivas para disminuir la transmisión, prevenir la transmisión del virus, más que estar pegados de las estadísticas y los muertos que se reportan, porque una vez detectado un caso, ya el virus se ha esparcido en la comunidad desde hace varios días
y siempre vamos a estar atrás en las noticias de lo que ocurre realmente en la comunidad. Esto se debe, como les decía anteriormente, a que el virus puede infectar y ser asintomático entre el 60 y el 80% de las personas y transmitirse silenciosamente. Además, también existen algunas inexactitudes en el sistema de diagnóstico, algunos de ellos inherentes a las técnicas, a la toma de muestra, a la sensibilidad y especificidad de la técnica que se esté realizando, al error humano, a que no existe la infraestructura para satisfacer la demanda de casos probables. No hay suficiente número de pruebas, no hay suficientes máquinas, no hay suficiente personal, no hay suficientes reactivos. Y yo creo que de esto de pronto Jorge nos puede hablar un poco más. Y lo otro es que en realidad, debido a las características del virus, los datos no se dan en tiempo real. Lo que estamos viendo hoy fueron infecciones que ocurrieron un par de semanas atrás. Pongamos el caso de Colombia. En este momento se reportan 1000 casos. Digamos que lo tenemos que multiplicar por cada persona que infecte 2 o 3. Digamos que son 3. Eso serían, digamos, 3000 casos. Y si tenemos en cuenta que aproximadamente el 80% de los casos son asintomáticos, entonces tendríamos que esos 1000 casos reportados podrían en realidad ser unas 30.000 infecciones. Y lo grave no es los casos que se han diagnosticado, sino esos que no se diagnostican y todavía continúan dispersando el virus en la población. Yo creo que el problema es bastante grande a nivel mundial y ya traspasó las barreras de ser un problema de salud y se vuelve ahora un problema a nivel social en el que toda la comunidad debería estar involucrada, en lugar de estar esperando a ver qué decisiones va a tomar el gobierno o las entidades de salud. Ahora, como personal de salud, yo creo que deberíamos tomar la iniciativa y no solo cuidarnos a nosotros, sino también cuidar a las personas que están en nuestro entorno. Según las estadísticas, el personal de la salud, aún teniendo todos los cuidados preventivos necesarios, se infecta en alrededor un 10%. De tal forma que en este punto la única herramienta que tendríamos pues es el aislamiento individual. Pero en vista de cómo funciona la sociedad, yo creo que en nuestros entornos es casi imposible que eso suceda, a no ser que se desarrolle una estrategia, y yo creo que esto sería parte de lo que podríamos discutir, cómo se pueden aislar a las personas, el personal de salud, los enfermos que llegan y los casos sospechosos, cosas como esa. Yo creo que en eso Javier Díaz debe tener más experiencia, sabe más cómo se está moviendo el entorno allá en Colombia y también nos podría aportar algo. Y no solo él, sino todos los participantes de los 63 que tenemos conectados en este momento. Ahora bien, ¿cómo podemos aportar nosotros como personal de la salud? Yo creo que deberíamos de reforzar las medidas de control. Así las estadísticas muestran que aún los casos no son muy altos. Como por ejemplo, por ningún motivo el personal de salud debería movilizarse usando ninguna indumentaria médica, llámese batas de laboratorio, uniformes de enfermería, atuendos médicos. Eso incluye el calzado además. Cualquier indumentaria de trabajo debe usarse solo en el lugar de trabajo y someterla a un proceso de lavado y desinfección en el mismo sitio de trabajo. Ese sería pues el escenario ideal para tratar de evitar la infección con este virus, que como les decía es bastante infeccioso. Y de esa manera tendríamos controladas las infecciones no solamente
a nivel del, del sitio de trabajo, sino también por fuera, para evitar transmitir el virus no solamente a los colegas, sino también a nuestros familiares, que quizás muchos de ellos sean personas de alto riesgo, sea por la edad, sea por problemas de base que tengan, otras cosas. También tenemos, nos vemos forzados a protegerlos. Una de las cosas que hago mucho énfasis cuando me preguntan es cuando uno llega de la calle, por ejemplo, debe utilizar unos zapatos que sean solamente para la calle y dejarlos en la puerta de la casa, desinfectarlos o desinfectarlos antes de entrar a la casa. Una vez entra a la casa, no saludar a nadie, sino ir directamente al baño, tomar una ducha, cambiarse de ropa y esa ropa echarla en una bolsa y desinfectarla. Pero estas son medidas generales que yo creo que todos hemos leído, pero a mí me gustaría discutir con ustedes como profesionales de la salud, qué más se puede hacer, qué más podemos hacer para evitar. Aquí, por ejemplo, el personal de la salud lo que está haciendo es que está alquilando apartamentos o se van a vivir al sótano de la casa para no exponer al resto de la familia. En Colombia, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay para no exponer a las otras personas por ser personal de alto riesgo? Otra, bueno, una de las preguntas que tenía es, ¿deberíamos nosotros como personal de la salud también hacer un distanciamiento social en nuestros hogares? Les puse el ejemplo de los médicos y el personal de la salud en general aquí. Sin embargo, como sociedad tenemos que pensar que no solamente el personal de la salud está en riesgo, también todo aquel personal esencial está en riesgo. La gente que reparte comida, la gente que trabaja en los supermercados, los transportadores. Entonces, me gustaría que pudiéramos discutir cosas como esa, discutir alternativas aplicadas específicamente al entorno colombiano. Ahora, hay discusiones sobre si usar máscara o no. Yo creo que en este punto lo más sano sería usar máscara, una mascarilla todo el tiempo, no solamente en el lugar de trabajo, sino también en el entorno social afuera. De esta manera nos protegeríamos nosotros, protegeríamos a nuestros compañeros de trabajo, a la familia y a las personas con las que tengamos contacto cotidiano. Si hacemos yo llamaría antiparalelo al sistema judicial, el virus debe ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que cualquier medida de prevención nos sobra. Bueno, también me gustaría que discutiéramos en cuanto al tratamiento. Yo creo que está circulando mucha información falsa en Internet, que son mentiras bastante elaboradas y algunas creencias de que hay tratamientos contra esta enfermedad y esto puede ser bastante dañino. Esto lleva pues a que la gente se automedique o a que no consulte los sistemas de salud y puede terminar de manera muy, en casos fatales, digamos. En uno de los foros que hay de virología, una persona preguntaba sobre un compuesto hindú que están recomendando algunos homeópatas para el tratamiento del COVID. Y algunos de los participantes, me llamó la atención, decían que sí, que habían alternativas naturales que podrían servir. A mí me parece que ese tipo de comentarios, nosotros como personal de la salud tenemos que ser muy cuidadosos porque esto puede traer falsas expectativas en la gente. Y yo creo que tenemos que ser enfáticos en decir que no hay vacuna ni tratamiento disponible todavía. Y lo que muestran por las noticias de que ya hay una vacuna
esto no está disponible, no se ha hecho estudios clínicos, no se sabe qué impacto pueda tener en las personas. Entonces, de nuevo, la única herramienta que tenemos ahora es aislarnos, cuidarnos. En este sentido, nosotros como servidores públicos tenemos entonces doble responsabilidad. Responsabilidad como miembros de la comunidad, pero además responsabilidad como servidores públicos. Creo que esta pandemia en algunos países primero y luego en otros está cambiando la vida de todas las personas. No podemos pensar que mañana vamos a vivir la misma situación de hoy. No podemos pensar que viene Semana Santa, que nos vamos a ir de vacaciones. Yo creo que esto cada vez se está poniendo más difícil y tenemos que, como comunidad, como comunidad científica además, tratar de buscar soluciones para mitigar el impacto que pueda tener esta infección. Quisiera terminar con algunas preguntas abiertas y al final yo creo que las podríamos retomar, como qué va a pasar cuando se empiece a enfermar el personal de la salud, qué va a pasar cuando se empiece a enfermar el personal esencial, y llámese personal esencial todos aquellos que se necesitan para que funcione la sociedad como tal. ¿Qué va a pasar con las personas de la tercera edad? ¿Cómo se va a asegurar la cadena de producción de alimentos? ¿Qué va a pasar en las zonas rurales? Yo creo que todas estas preguntas son las que deberíamos discutir al final y tratar de, por lo menos, encontrar algunas respuestas. Esto era lo que tenía como para reflexionar un poco. Ahora pues doy paso a que Javier y Jorge expongan sus ideas y me gustaría, como les digo nuevamente, que al final tratáramos de participar todos, de tratar de solucionar preguntas, de hacer más preguntas y mirar cómo podemos enfrentarnos todos a esta situación tan delicada que se nos viene. Gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Sí, como lo decís, muchas reflexiones, muy interesante la información que nos compartís, tus pensamientos y que al final pues abordaremos lo que más podamos entre todos para, como vos decís, tratar de dar soluciones o dar ideas de cómo debemos de seguir enfrentando muchas situaciones cotidianas, inclusive más que científicas, más de la cotidianidad de lo que va a pasar en nuestro país, en Colombia. Vos que ya lo estás viviendo allá en Estados Unidos de una manera más fuerte, pues digamos, en el sentido, en la cantidad de los casos que hay y la mortalidad, y que tienen una ventaja que cuentan con mejores recursos. Ahora le doy yo pues paso, invito al profesor Francisco Javier Díaz que nos dé sus reflexiones, comparta sus reflexiones. Les recuerdo que el profesor es médico cirujano, especialista en microbiología y parasitología médica, doctorado en microbiología con énfasis en virología y es profesor de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, profe. Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación a ustedes en la Escuela de Microbiología y a todos los asistentes por su atención. Como lo dijo el profesor Julio y lo sugirió el profesor Juan Carlos Zapata, pues yo soy médico, además de microbiólogo, pero no estoy en este momento ejerciendo propiamente la profesión de la medicina. Exactamente no estoy involucrado en el manejo de pacientes. Entonces, lo que puedo decir sobre la situación que está ocurriendo en los hospitales y en el medio pues, médico es un poco superficial, basado básicamente en las versiones que circulan entre ellos. Yo estoy en algunos grupos de chateo de los médicos infectólogos y médicos que están al frente pues, del problema.
y me he dado cuenta pues la situación de angustia y de temor que ellos tienen en este momento para ser contagiados, que es, como ya decía el profesor Juan Carlos, uno de los grandes problemas, y en determinado momento tenemos una proporción importante del recurso médico y el recurso de enfermería y otras profesiones paramédicas que están ahí al frente del problema, porque eso agravaría todavía más la dificultad que hay, que yo creo que es el punto más central o más urgente que hay que atender, y es cómo vamos a hacer para atender a tantos pacientes que se pueden llegar a presentar si la progresión del problema ocurre de la misma manera como ha ocurrido en China y en los países de Europa Occidental. Entonces, ahí hay mucha inquietud, hay mucha información que se cruza sobre las mejores maneras de protegerse, cuándo hay que, o cada cuánto hay que cambiar el vestido, el traje de protección, la mascarilla, cuál es el tipo de mascarilla más adecuado, qué hacer con el material que se va utilizando. Este tipo de cosas que yo no manejo pues diariamente, pero sí son cosas urgentes que hay que atender. No sé si hay algún aspecto especial que ustedes quieren al que yo me refiera. El profesor Juan Carlos nos hizo un panorama muy general que cubre, digamos, como la parte introductoria de la mayor parte de los aspectos del problema, pero estoy pues aquí atento si hay algún aspecto en particular que quieren que yo cubra, o esperamos a las preguntas de los asistentes a ver cómo, en cuál caso yo podría aportarles algo. Sí, me parece bien. De pronto entonces démosle paso al profesor Forero, que nos cuente ahora como el que está de primera mano viviendo todo lo que es ese andamiaje necesario para atender la realización de pruebas en la Universidad de Antioquia, que eh, fuimos pues de los laboratorios que estuvimos en el Instituto Nacional de Salud, con diferentes, pues son diferentes, es un centro de servicios compartidos, así es como el convenio que firmó el rector con el Instituto Nacional de Salud, donde diferentes laboratorios de la Escuela de Microbiología, la Facultad de Medicina, la SIU, van a participar en la realización de las pruebas para aportar de la mejor manera cómo ir conociendo cómo está siendo el comportamiento en términos pues, de diagnóstico para poder ir tomando cada día pues con datos más rápidos medidas para mitigar, como decía Juan Carlos, la transmisión del virus. No, pues que no sea importante saber pues cuántos, pero sí es tratar de aplanar esa curva que va en crecimiento y al tener información más rápida y obviamente pues que sea confiable, ayudamos a todo el país porque para desconcentrar la realización de las pruebas en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, le invito pues al profesor Forero, que le recuerdo es bacteriólogo y laboratorista clínico, magíster en ciencias básicas biomédicas y doctorado en ciencias animales, a que nos comparta sus reflexiones y lo que ha estado viviendo en esta época de COVID-19. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esto es una situación que ha sobrepasado pues a todas las capacidades, tanto logísticas como intelectuales. Es decir, me refiero, por ejemplo, a la gran cantidad de artículos y la gran cantidad de información que llega. Es muy difícil llegar como a hacer un análisis concienzudo y hacer una reflexión muy juiciosa acerca de toda esa información y pues digamos que eso ha exigido de científicos y de otros pues
llenar y tratar de buscar esfuerzos para tratar de depurar esa información, y con esa información básicamente tratar de buscar algunas medidas de contención, ¿no? Entonces básicamente vemos todos los modelos que hay allí, ahí uno ve en la literatura, y los modelos de progresión pasan por muchísimos modelos matemáticos y tal. Entonces a ciencia cierta uno a veces se queda como corto de cuáles son las predicciones. Lo que sí, digamos, fue claro desde el primer momento que era muy importante hacer una detección temprana de los casos, básicamente para hacer un seguimiento y tratar de aplicar medidas de control más efectivas, y tratar de controlar pues, toda esta situación. Pero ya como lo notó Juan Carlos, digamos, es muy difícil por las características del virus. Hay muchas personas asintomáticas que están, digamos, expeliendo, digamos, virus al ambiente. Entonces, digamos que eso queda, digamos, ha sido muy difícil. Y todas estas medidas draconianas que se han tomado de tener la gente en sus casas, pues claro que ha generado un estrés muy grande. Entonces se pide, bueno, no solamente el estrés, sino los impactos económicos que se tienen. Entonces se pide un poco que tratemos de ser más precisos y lo más, tengamos la racionalidad más efectiva para que estas medidas entonces se apliquen a ciertas personas, y digamos que el aparato productivo siga funcionando. Entonces digamos que eso es una primera cosa. En cuanto a las pruebas, por supuesto, al principio se estimó también, o se veía venir que el Instituto Nacional de Salud probablemente no podría, o en un momento dado se iba a sobrepasar sus capacidades, y ahí mismo las universidades y centros privados alzaron la mano para poner al servicio toda su logística y toda su experiencia, entre ellos la Universidad de Antioquia, los laboratorios que trabajan, digamos, la técnica molecular, que es una RT-PCR en tiempo real. Es una técnica que se utiliza muy frecuentemente en laboratorios para diferentes investigaciones. Entonces todos levantaron la mano, dijimos, tenemos la experiencia, tenemos el capital y la infraestructura. Entonces nos fuimos, llevamos algunas personas para entrenamiento de diferentes grupos, miramos cómo se hacían las cosas en el Instituto Nacional de Salud, y entregamos un informe alrededor de eso. Y ya pues por supuesto la universidad había comenzado con otras estrategias, no solamente de esta parte del diagnóstico por laboratorio, sino otras más. Entonces cuando llegamos aquí nos damos cuenta, hacemos una autoevaluación realmente mirando cuáles eran las condiciones de habilitación. Es decir, una cosa es hacer una prueba de PCR y otra cosa dar un diagnóstico. Entonces detrás del diagnóstico había unas ciertas condiciones de calidad que debían cumplir los laboratorios. Entonces se identificaron y se formaron algunas alianzas para mirar cuáles podrían cumplir con estas condiciones de habilitación, y los que no la cumplieran, los laboratorios que habían levantado la mano y que no las cumplieran, pues poderse adaptar a esta, pues apoyar en lo que realmente sí se pudiera hacer. Entonces en ese sentido ha sido un poco demorado, digamos, ponernos de acuerdo y hacerlo lo más responsablemente posible para poder dar a la final un dato certero de cuántas pruebas podemos hacer y de cuántas y cuál es realmente la capacidad. Finalmente, ante esto, pues nos preocupa un poco el flujo de los reactivos, como de pronto lo notaba Juan al principio. Todo el mundo está haciendo pruebas. Fíjense que Alemania cerró para algunos reactivos importantes, cerró su distribución para Latinoamérica. Entonces, digamos, frente a todos estos retos, la universidad y bajo el liderazgo pues, de la Escuela de Microbiología, que ha sido muy fuerte, pues estamos tratando de buscar cuál es la mejor manera para responder a lo que la sociedad nos pide. Bueno, profesor Forero, gracias pues, por compartirnos lo que se ha ido trabajando en el momento desde la Universidad de Antioquia. Doy entonces paso a que
se dé la participación de las personas con las preguntas que tengan, con los aportes que tengan para dar, porque como lo apuntabas, es mucha la información científica y no científica que circula y que genera gran pánico frente a esta situación. Me llamaba la atención inicialmente en la presentación de Juan Carlos cuando hablaba de nosotros que somos personal de salud, que aproximadamente un 10% del personal de salud se está enfermando y somos las personas, los profesionales llamados a ayudar a mitigar los efectos y a tratar de evitar la mayor cantidad de muertes que se puedan dar, desde la parte del diagnóstico a realizar unas pruebas fidedignas, eficientes, oportunas, que es bien importante ese tema de la oportunidad, como también lo comentaba Juan, que pues, los datos que tenemos hoy son de personas que posiblemente infectadas hace 15 días, entonces cuán rápido se va propagando, cuán exponencial es esta transmisión de este virus, el contagio y la infección pues como tal. Hay una pregunta de Claudia. Ella pregunta de cuando hablamos de mascarillas si nos referimos a las N95 o el tapabocas para estar en la calle. Yo creo que para los ambientes hospitalarios, la N95 es la más adecuada, especialmente si se están tratando pacientes que son sospechosos de coronavirus. Sin embargo, yo les quiero contar una anécdota. En estos días hablaba con una enfermera y le preguntaba qué medidas estaba tomando ella para no irse a contagiar. Y ella decía, no, yo ninguna, porque es que yo trabajo en la parte de, creo que trabajaba en ginecología o algo así. Entonces, decía, yo no voy a tener contacto con nadie. No, trabajaba en obstetricia, ginecobstetricia. Decía, yo solamente tengo contacto con mujeres embarazadas, pero en realidad ella no cae en cuenta que ella no está solamente recibiendo niños, ella está recibiendo personas, está recibiendo mujeres embarazadas que no son inmunes al virus. Por lo tanto, también va a estar expuesta quizás a personas asintomáticas y se puede en algún momento contagiar. Entonces, yo creo que en ese sentido, todo el personal esencial, incluyendo el personal de la salud especialmente, debería estar usando protección, tapabocas o máscaras N95. Ahora, para la población en general, lo que están recomendando acá es también taparse la boca, no solamente para evitar contagiarse, sino evitar contagiar a los demás. Pero como no hay suficientes mascarillas disponibles, les están recomendando usar bufandas de algodón, que pueden por lo menos minimizar la transmisión de esos aerosoles. No sé si alguien quiere agregar algo más. Hola, profe. La persona llamada Ángela tiene una pregunta. Ángela, puede hacer la pregunta en este momento. Muchas gracias, buenos días. Yo tengo una inquietud. Cuando uno sale a la calle, pues tomando todas las medidas cuando llega a la casa, ¿en cuánto tiempo uno puede tener contacto con la familia pues sin estar muy alejados de ellos? Porque es que a uno sí le crea como la inquietud. ¿Yo tengo que seguir en mi casa como a una distancia de mi familia o después de cierta higiene puedo ya seguir mi vida normal dentro de la casa? ¿De los profes quién quiere contestar? De pronto el profe Javier, que ha tenido más contacto porque esa ha sido una discusión muy fuerte en la parte de la CIN. Bueno, la respuesta a la pregunta es,
¿Cuándo puedes volver a tener el contacto, digamos, normal con tus convivientes? Es después de que hagas las medidas de higiénicas que se deben hacer al llegar a la casa, cuáles son el lavado de manos, el descarte de la mascarilla, si es una mascarilla pues desechable, y una vez te hagas la higiene pues de las manos, es suficiente. Ahí hay un punto que todavía hay un poco de incertidumbre, por ejemplo, eso de los zapatos, de si hay que dejarlos afuera, de si hay que desinfectarlos, o si puedo caminar dentro de la casa con ellos. Algunos han recomendado dejar el zapato afuera o higienizarlo de alguna manera, por más que todo como una medida de protección basado en el sentido común, más que haya evidencia de que uno puede arrastrar el virus en los zapatos y contaminar el ambiente familiar. Yo creo que si se hace está bien, pero estamos haciendo, como decía el profesor Juan Carlos al principio, de pronto más de lo que es necesario, mientras tenemos información de qué tanto riesgo puede traer este tipo de cosas como el calzado o el vestido. Pero diríamos que por el momento pues que la respuesta pues concreta es uno puede volver a sus conductas normales después de lavarse bien y de despojarse del equipo de protección que llevó, pues básicamente la mascarilla, o si llevó pues alguna otra protección facial como alguna pantalla o alguna gafas, también pues obviamente después de despojarse de esos equipos de protección. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta del señor Felipe. Felipe, continúa con tu pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Una inquietud. Lo que ocurre es que, digamos que por experiencias de otros países, era como previsible que en algún momento la epidemia podría salirse de control y desde inicios pues todo se centralizó en el instituto. Esto teniendo en cuenta, digamos, el respeto a la normatividad colombiana. No obstante, esto no se permitió, digamos, algunas entidades departamentales como los laboratorios de salud pública, pero ya, digamos que se empezó a ver que era una necesidad que las pruebas fuesen realizadas por otras instituciones para dar, digamos, contención en cierta medida a la epidemia. ¿Consideran que esto fue un error, o mejor, fue un error que esto no se hubiera hecho desde el inicio? Es decir, que otras instituciones como la Universidad de Antioquia y otras universidades con capacidad no tuvieran la capacidad diagnóstica desde el inicio para dar, digamos, una respuesta en tiempo real a lo que ocurre en el país. ¿O cómo lo ven ustedes? Yo creo, profe Forero, que usted es el indicado ahí. Sí, mira, eso es, digamos que es muy difícil ya después o sea, es muy fácil después decir si las cosas fueron un error o no. Al principio, a veces tomar las decisiones son complicadas. Claro, yo estoy de acuerdo con ustedes de que se vino esto, ya había voces diciendo que las universidades podíamos hacer el asunto, pero creo que el instituto debió ser muy parco básicamente, ¿por qué? Porque es que el diagnóstico no es una cosa, digamos, que se pueda tomar a la ligera. Como les decía anteriormente, hay ciertas condiciones de habilitación, no es de rastreo de las muestras, implicaciones legales que tiene la pérdida de una muestra, de que el resultado sea negativo o positivo, si está mal hecho o no, controles de calidad, que muchos, digamos, grupos de investigación, si bien hacen su trabajo muy juicioso y por supuesto la parte analítica siempre es muy tenida en cuenta, pues hay otras cosas que de pronto que no la tienen en cuenta o para ellos no son tan importantes a la hora. Entonces, pues a la hora de entregar sus resultados de investigación y sí a la hora de entregar un resultado a la comunidad. Entonces, partiendo como de pronto de esa parte, creo que el instituto fue, digamos, cauto en mirar a ver cómo se hacía la cosa. Que fuera rápido, no, bueno, pues de pronto podría ser, y de ahora en adelante, pues entonces, de acuerdo a esto, pues entonces debería haber iniciativas como
de tener, por ejemplo, laboratorios de investigación preparados para este tipo de cosas y permanentemente están vigilando cómo se comportan las cosas. Mire, este virus es un virus que muta muy rápido y como muchos otros virus que están también y que nos acompañan por acá. Entonces, también es posible que en algún momento estos virus que ya nos acompañan aquí puedan llevarnos a esto. Entonces, deberíamos estar vigilando cómo es esa circulación. Entonces, la pregunta concreta o la respuesta concreta es que pienso que el Instituto Nacional de Salud fue muy parco, muy cauteloso en liberar pues, la posibilidad que las universidades hiciéramos y otros entes privados hicieran esto. Muchas gracias. Quisiera agregar algo. Okay. Yo creo que en este sentido, si vemos la situación a nivel mundial, todos los gobiernos se demoraron en responder y es porque no sabemos nada de este virus, apenas estamos conociendo, estamos aprendiendo en el camino qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que debemos ser muy cuidadosos en pensar quién tiene la culpa, quién no tuvo la culpa y más bien pensar en las responsabilidades individuales, porque los gobiernos no van a solucionar el problema, ellos tratan de mitigar, pero nosotros también tenemos responsabilidades como ciudadanos. Nosotros tenemos que tratar de cuidarnos, tenemos que tratar de no transmitir el virus, de poner nuestro grano de arena también para que esta situación no sea tan grave como puede ser. Vale la pena nombrar aquí también que en todo esto de culpabilidades estamos creando estigmas. Entonces está el virus de los chinos, está el virus de los ricos, parece que ahora es el virus de los profesionales de la salud, entonces también los están estigmatizando. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poquito en eso y tratar de evitar pensar en culpabilidades, porque esto es una enfermedad infecciosa y cualquiera de nosotros nos podemos enfermar y a cualquiera le podemos transmitir el virus. Muchas gracias, Juan. Por ahí veo en el chat una pregunta de la profesora Marlene Valencia de la Escuela de Microbiología, donde dice que ha escuchado pues que las mascarillas, los tapabocas permiten la fluidez del virus en el momento pues de estornudar. No sé quién nos puede aportar al respecto. Yo podría decir algo con respecto a eso. Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes porque a veces se basan en especulaciones que no tienen todo el conocimiento apropiado para hacerlas. Si vamos a ver el tamaño del virus frente al tamañito de los huecos que tiene un tapabocas, el virus puede pasar por ahí muchas veces. Puede pasar, digamos, como de lado, por decirlo de alguna manera. Pero es que el tapabocas no está hecho para atajar microorganismos, sino para atajar gotas de saliva, gotas de mucosidad que se generan cuando uno estornuda, cuando uno habla con mucha intensidad, cuando uno tose. Entonces, básicamente, aunque el virus sea mucho más pequeño que los huequitos del tapabocas, esto no quiere decir que el tapabocas sea inútil. Obviamente, mientras más densa la tela del tapabocas, o si es una tela que es resistente al agua, es mucho mejor. Pero en principio incluso el tapabocas de tela normal, de tela hecho en casa, tiene una capacidad de retener estas goticas y de esa manera tiene un efecto protector hacia las personas que están en el vecindario, en el entorno próximo a la persona que lo está usando. Hay otras dos preguntas que yo quisiera abocar. Aunque pues también si alguien quiere agregar más algo de los tapabocas, pues me dice Juan Carlos o el profesor Bolero, no hay ningún problema. Sí, aquí han hecho algunos estudios controlados de laboratorio mostrando que cuando una persona estornuda, esas microgotas pueden alcanzar hasta 8 metros. Pero esto es un estornudo con impulso. Un estornudo normal no alcanza hasta allá. Entonces, cualquier barrera que se ponga en la boca, en realidad no va a evitar que salgan partículas, pero sí va a evitar que avance tanto. Entonces, de ahí que dicen que uno debe dejar 1,5 metros de persona a persona para evitar tener el contacto con esas microgotas. Pero como dice Javier, es algo que se hizo en laboratorio controlado, es algo que todavía se especula, pero de nuevo, yo creo que
tener una barrera es mejor que no tener nada. Gracias, Juan. Por aquí decía el profe que veía unas preguntas, inclusive pues va una como direccionada a él y tienen que ver mucho pues como una parte de virología. Dicen, ¿creen ustedes que por la diferencia de síntomas en las poblaciones podemos hablar de mutaciones evolutivas de este virus? Y siendo así, ¿cómo podríamos esperar verdaderamente una vacuna? Y también preguntan que si al doctor Javier Díaz o Jorge Forero, que supongo que en las condiciones actuales sería muy útil disponer de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. ¿Qué se está haciendo en Colombia en este sentido? Correcto. Entonces, con respecto a la primera pregunta de si las diferencias en los síntomas y en la severidad de los casos pueden ser debidas a mutaciones evolutivas del virus, la respuesta definitivamente es no. Desde el principio, desde los primeros casos, cuando no había habido chance pues, de que el virus hubiera tenido algún cambio significativo, se vio claramente que había personas que tenían síntomas leves, personas que tenían síntomas graves y personas que tenían síntomas críticos y que morían. O sea, toda enfermedad, independientemente de las diferencias, digamos, entre las cepas del microorganismo, van a presentar un espectro de gravedad que va de lo más leve a lo más grave, y no debemos especular sobre si este paciente que le fue tan mal o que se murió fue que le tocó pues, un virus mutante, ¿no? Obviamente este virus cambia rápido como todos los virus RNA, y con el paso de los meses, a más de los años, vamos a encontrar que se diversifica y eventualmente estos linajes que se van separando pueden tener diferencias en cuanto a su infecciosidad y su virulencia. Pero en este momento es muy temprano para decir eso. Al virus hay que darle tiempo de evolucionar y hay que estarlo obviamente vigilando este aspecto, pero por el momento correlaciones clínicas y evolutivas no se pueden dar. Quisiera contestar también la primera parte de la siguiente pregunta y después le doy la palabra al profesor Jorge Forero porque nos lo mandan a los dos sobre lo siguiente. Dicen que, Elena, supongo que en los momentos actuales sería muy útil disponer de pruebas rápidas para detectar el COVID. ¿Qué se está haciendo a Colombia en este sentido? Antes de decir qué es lo que está haciendo en Colombia, quiero hacer una aclaración sobre el término prueba rápida. Una prueba rápida simplemente es aquella que se puede hacer en menos de media hora. Y entre las pruebas rápidas hay pruebas rápidas que detectan anticuerpos, hay pruebas rápidas que detectan antígenos, y ya también salieron pruebas rápidas que detectan el genoma viral. Entonces no metamos a todas las pruebas rápidas en un solo recipiente como si ellas todas se pudieran manejar o se pudiera opinar de ellas en conjunto. Las primeras pruebas rápidas que salieron para esta enfermedad son pruebas de detección del cuerpo, que independiente de la calidad de la prueba en sí, tienen una limitación, y es que hay que esperar a que la persona desarrolle inmunidad, y esto puede tomar 5, 7 o de pronto hasta más días desde el comienzo de los síntomas. O sea que son pruebas que intrínsecamente tienen una limitación para el diagnóstico en los primeros días de la enfermedad. Y tampoco tienen utilidad, hasta donde sabemos, para decidir cuál paciente que tenía la enfermedad ya dejó de excretar el virus y por lo siguiente ya puede ser dado de alta del hospital o ya puede ser liberado de su confinamiento. Las pruebas de anticuerpos van a tener su uso, digamos que su nicho de uso como complemento de las pruebas que detectan directamente la presencia del virus, pero en este momento pues no son, digamos que la prioridad. Las pruebas rápidas que detectan antígeno apenas están empezando a anunciarse. Estas tendrían la ventaja de que sí detectarían el virus desde el principio, incluso de pronto desde antes del comienzo, porque básicamente detectan es la presencia del agente. Hay muy poca información sobre esto en este momento, pero una posibilidad que se hace a futuro es que combinando una prueba de antígeno con una prueba de anticuerpo, podamos tener, digamos, un panel diagnóstico que sería, digamos, como una alternativa a la prueba de PCR, ya que esta tiene menos disponibilidad. Y con respecto a las pruebas rápidas moleculares, apenas se anunció, creo que a principios de esta semana, una compañía anunció que tenía una prueba que podía producir resultados de detección de genoma en cuestión de 5 minutos o de resultados negativos en 13 minutos.
estas pruebas pues serían, si son tan buenas como lo están anunciando, obviamente serían un recurso muy valioso, que era la pregunta concreta de Elena, muy valioso sobre todo en el contexto directo de los hospitales. Si a un paciente que llega con síntomas respiratorios se le puede hacer la prueba inmediatamente para decidir si se hospitaliza o no se hospitaliza, o si lo hospitalizamos en sala general o lo hospitalizamos en una de las pabellones que se han ido dedicándolo más a esto, pues obviamente es una gran utilidad y ya se está usando con este propósito, o sea, con el propósito de clasificar o hacer una especie de triaje del paciente de si necesita aislamiento o no se necesita aislamiento. Entonces, con esta base, digamos, desde el punto de vista biológico, yo le doy la palabra a Jorge para que él nos hable qué se está haciendo en Colombia sobre la adquisición de pruebas rápidas. Yo creo que él está más enterado que yo. Pues no, profe, lo mismo que usted sabe. Lo que pasa es que hay que tener eso con cuidado. Fíjese que hubo unos reportes desde España donde ellos compraron, no el gobierno, pero entiendo, pero y dejaron de introducir unas pruebas rápidas para detección de anticuerpos, y cuando se dieron cuenta eso no detectaba absolutamente nada. Entonces digamos que eso también hay que tener un cuidado adicional. Hubo un debate y al principio si el gobierno había comprado o no unas pruebas rápidas para introducirlo, pero digamos que ya ve uno la noticia con más calma, y lo que hizo el gobierno fue admitirlas, es decir, darles el permiso para que entraran, no que el gobierno las comprara directamente para toda la estrategia de mitigación. Entonces, eso por supuesto ha generado un gran debate, digamos que, bueno, el debate político, digamos, pero en lo que decía el profe de la utilidad, hay algunos estudios, por ejemplo, que muestran que los pacientes sintomáticos, menos del 40% que llegan al momento tienen anticuerpos, ¿no? Entonces eso, digamos que tiene una ventana inmunológica bastante fuerte, bastante amplia, digamos. Entonces ha generado mucho debate de esa utilidad, pero concuerdo con que en un momento dado, si no tenemos una capacidad de tener alguna herramienta para tomar una decisión, pues a mí me parece adecuado. En cuanto a la primera pregunta, de si los virus, si hay diferentes, ¿cómo fue? Si hay diferentes virus por ahí circulando, quisiera, no sé, compartirles esta pantalla de una estrategia que hay también una estrategia mundial para recopilar todas las diferentes tipos de virus, de coronas que hay en el mundo. Entonces fíjense que ya se empiezan a ver algunas mutaciones, estas S, B que ven aquí, y por aquí abajo esta G, se refieren a cambios de algunos aminoácidos en algunos sectores del genoma. Y fíjense que aquí se están viendo las diferentes regiones donde esto se está, digamos, están más, estos virus, en qué región están presentes más. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta G, entonces esta G es toda esta, aquí tenemos entonces el tiempo, y aquí el porcentaje y de virus, y miren que todos estos virus en rojito son los que están circulando pues aquí en América, ¿no? En América, que eso puede ser un poquito diferentes a los que están circulando en otros lados. Entonces, como decía el profe, ya empiezan a haber algunos virus, digamos, pues, por la mutación que hablaban. Inclusive hay artículos que mencionan un poco que hay dos tipos, uno de L y S, que podría ser un poco, explicar un poco la diferencia, pero realmente es muy difícil decirlo, porque como decía y anotaba el profe, pues la respuesta a cada una de estas cosas pues va a tener que viene desde el individuo, ¿no? Entonces, sí puede tener una responsabilidad, digamos, el genoma, pero digamos que en este momento inclusive las poblaciones, la distribución poblacional de la gente enferma, digamos, responde más a las características del individuo. Fíjense que hay gente, digamos, los niños no se infectan tanto como los adultos, básicamente porque el receptor que tienen los niños aún todavía no está maduro y no permite la entrada viral. En cambio, cuando ya está más adultos, hay más disponibilidad de esos receptores en los pulmones, y por supuesto, entonces, eso explica un poco esa distribución. Yo quisiera decir algo ahí respecto, perdón Juan, dame un segundito.
nosotros los bacteriólogos y los microbiólogos tenemos todas las capacidades y el conocimiento para saber qué tipo de prueba es la que debemos adquirir. No solo que, porque diga que es prueba rápida, como dice, una prueba rápida es de detección, no es una prueba de diagnóstico, ayuda para tomar medidas, como lo hacemos en diferentes patologías, donde avanzamos en la toma de decisiones, pero finalmente tenemos que terminar procesando una muestra a través de una metodología que sea gold standard. Pero nosotros somos los llamados a saber cuál es la mejor prueba o las mejores que hayan en el mercado, mirando temas de sensibilidad, especificidad, coeficientes de variación, todo esto, montar una matriz de las diferentes pruebas que nos ofrezcan, porque hay un sinnúmero que van a ofrecer y nosotros somos los llamados a hacer una buena adquisición y selección. Yo quiero aclarar algo y yo creo que seguir las mutaciones del virus es importante, pero yo creo que hay que aclarar que eso ocurre con los virus a todo momento. Eso está ocurriendo a todo momento y la mayoría de mutaciones son mutaciones que se pierden, no se fijan, pero no es algo que está ocurriendo. Probablemente este virus venía mutando desde hacía rato hasta que eventualmente saltó al humano, pero no es algo que está ahí latente y ocurrió y él mismo saltó y va a seguir. No, es algo que continuamente sucede y quizás vaya a seguir pasando. Con este virus yo no esperaría que la virulencia se aumente porque es un virus relativamente estable, no es como la influenza que tiene varios mecanismos de reasociación y de mutación además. Y se está especulando mucho porque se encontró uno de los tipos en la población italiana. Entonces, como hay mayor mortalidad, ya están tratando de asociar esa mortalidad más alta a esa variante del virus, pero en realidad hay otros factores que están ayudando a que la mortalidad en Italia sea más alta. Por ejemplo, el 40% de la población es gente adulta, que incrementa los riesgos. Entonces yo creo que hay que ser un poco precavidos con lo de las mutaciones y pensar que es algo que está ocurriendo todo el tiempo y en la mayoría de los casos no trasciende. Ahora, en cuanto al diagnóstico, yo creo que sí, los bacteriólogos somos los llamados a hacer todas estas pruebas de diagnóstico, pero yo creo que también deberíamos proponer algo, porque es que no es contar las personas que se infectaron y cuántos de esos se pudieron haber muerto. Yo creo que lo importante es qué se va a hacer con esa información y yo no veo, por lo menos en los medios que es por donde yo me entero o en algunos foros, que esa información la estén usando, por ejemplo, para si diagnostico un caso que es de coronavirus, a esa persona la voy a aislar y la voy a aislar inclusive del entorno familiar. Yo lo que veo que hacen es que lo mandan para la casa y aumentando la posibilidad de que el resto, el núcleo familiar completo, se infecte. Entonces, yo no sé si de aquí o habrá que hacer más reuniones, deberíamos empezar a lanzar propuestas, así no nos estén preguntando, pero lanzar propuestas de qué hacer con esa información, qué hacer con ese diagnóstico, porque eso es el diagnóstico es importante para controlar la infección, que se esparza bajar la curva, como estábamos hablando antes, que no se presenten todos los casos al mismo tiempo y no haya disponibilidad hospitalaria para atenderlos. Yo quisiera aquí reunir 3 preguntas que hacen y las veo sobre todo pues como en temas de la protección personal y todo eso. Nos preguntan, ¿el alcohol qué tan efectivo es contra el virus en las manos y superficies? Del banco de sangre nos preguntan, ¿qué tan pertinente es el uso de guantes de látex en los medios de transporte, teniendo en cuenta que se pueden convertir en un medio para transportar el virus y que después de cierto tiempo se vuelven porosos? Y finalmente, pues Liliana nos dice que circulan recomendaciones en las redes sociales de usar secador de pelo y o microondas después del lavado con agua y jabón de los paquetes que llegan a casa. ¿Qué consideran al respecto? Entonces, arranquemos. El alcohol.
Bueno, con respecto al alcohol ya hay pues varios trabajos que demuestran de que sí es efectivo para inactivar el virus en superficies. En las manos también lo sería. Los trabajos se han hecho más que todo en superficies inertes. En las manos el problema que tiene es que reseca mucho la piel y por eso se utiliza mezclado con el gel. Pero sí, es uno de los desinfectantes que es efectivo con el virus, no queda la menor duda. Le paso la pregunta de los guantes a Juan Carlos o a Jorge. Pues yo estoy de acuerdo con que, es decir, el virus no se transmite por piel, ¿cierto? Aquí lo que, digamos que muchos, la idea de tener un guante es precisamente para que por la piel no se absorban cosas. Entonces el virus no se transmite por piel y lo único que está haciendo uno de verdad es pasándolo de un lado para otro. Entonces, si usted llega a su casa y pues sin guantes, pues se tiene que lavar, como ya lo han dicho, pero a mí el uso de guantes pues no me parece una muy buena opción. De hecho, usted con el guante, que se coge más cosas por allí, se le pueden pegar un poco más de cosas, usted el guante lo puede llevar más fácilmente a la cara y antes podría autoinocularse más fácil. No sé qué opina Juan. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge en cuanto al uso de los guantes. Yo creo que es más importante usar cualquier tipo de protección en la cara, porque eso no solamente aísla los aerosoles, sino que también evita que nos estemos tocando la nariz, la boca y disminuye las probabilidades de contaminación. Ahora, Y en cuanto a la limpieza de los insumos del mercado, mucha gente lo está haciendo. Hay muchas formas que recomiendan de hacerlo. Mucha gente simplemente limpia las bolsas con hipoclorito, con blanqueador diluido antes de abrirlas. Lo del microondas creo que podría eventualmente funcionar. Nosotros utilizamos el microondas para esterilizar puntas en el laboratorio de virología. Jorge y Javier se acuerdan de eso. Sin embargo, teníamos que hacer unos ciclos muy largos para estar seguros que esas puntas están estériles. Entonces no sabrías decir cuánto se tendría que dejar en un microondas. Yo creo que más sencillo sería limpiarlas con una solución de blanqueador. Lo otro es que los estudios muestran es por ejemplo, el virus dura, es decir, infeccioso sobre una superficie de plástico hasta 72 horas. Entonces, pues lo digo porque en algún momento había mucho temor acerca de los paquetes que venían de países asiáticos hacia Colombia. Entonces, pues básicamente teniendo esa claridad, pues uno pensaría que son seguros, pero pues es básicamente teniendo en cuenta, hay que mirar bien cuáles son los tiempos en los que dura el virus viable en diferentes superficies. Yo quería agregar, para cerrar de una vez el tema de lo de los desinfectantes, una información pues complementaria a lo del alcohol. Aquí estoy leyendo aquí en el celular un trabajo de una agencia europea que ya se pronunció pues sobre esto de qué tipo de desinfectantes son efectivos para el virus. Y mencionan ahí en la tabla, primero que todo, etanol al 70, o sea, el alcohol antiséptico común y corriente que se consigue en la farmacia, el hipoclorito de sodio, hay un poco de controversia cuál es la concentración apropiada, parece ser que entre 0.1 y 0.5% es más que suficiente, aunque hay trabajos que muestran que incluso más diluido hasta el 0.05 puede ser suficiente. Los compuestos yodados como la povidona, que anteriormente eran muy populares, últimamente no los veo usar tanto, también es efectivo. El glutaraldehído al 2%, el isopropanol al 50%, el cloruro de benzalconio al 0.05%, el clorito de sodio al 0.23% y el formaldehído al 0.7%. En este trabajo no mencionan el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, que en otros trabajos sí lo han mencionado también como efectivo. O sea que este virus no es nada pues indestructible, se puede desinfectar, se puede eliminar con los desinfectantes comunes. Había tal vez una cierta reticencia hacia los compuestos de amonio cuaternario y a otro grupo que no recuerdo en este momento como menos efectivo. Pero eso de la efectividad también depende del tiempo que se exponga. Pues obviamente
si se deja más tiempo, pues obviamente un desinfectante menos efectivo puede llegar a ser también efectivo. En respecto a esto, pues hay muchos productos para desinfección. E incluso ayer en un grupo preguntaban a nivel de laboratorio qué usar pues contra el RNA y todo eso. Sabemos que en un laboratorio el hipoclorito diluido a la concentración que se debe preparar sirve para matar la mayoría de gérmenes existentes. A nivel de manos, pues sabemos que el agua y jabón, como decía usted, profe, es mejor su uso que el alcohol porque pues va resecando las manos y todo eso, por eso le echan la glicerina pues para, inclusive en las recomendaciones del Ministerio en Promoción y Prevención dicen que uno al menos una vez al día se eche una crema de manos pues por el tema de la resequedad que se va a ir generando de la piel, ¿cierto? Y lo mismo pues con el tema de los guantes, que quien se vaya a poner guantes para cualquier momento de atención, pues se debe higienizar. Sabemos de los 5 momentos indicados por la OMS, hay que higienizarse antes y después de su uso, pero antes de calzarse o ponerse los guantes, esperar que el alcohol ya haya secado, porque si no vamos llevando a temas de irritación de la piel. Por aquí también nos preguntan en qué van qué nos pueden contar acerca de la etapa de mitigación actual. ¿Cómo vamos? ¿Qué conocimiento tienen? No sé. Yo creo que cada país está en un estado diferente de la propagación de la enfermedad. China, por ejemplo, ya subió al pico y está tratando de contener. Hay países que apenas están comenzando y inclusive hablo de acá de Estados Unidos, dentro del mismo país hay estados que están en diferentes etapas. Por ejemplo, ahora Nueva York, Luisiana y Washington están en un estado crítico, están casi llegando ya al pico de las infecciones. Todavía no hay una reducción en el número de casos, sin embargo, ya, bueno, y Maryland apenas está comenzando, eso con respecto a Estados Unidos. Si vemos en los mapas de España e Italia, parece que ellos ya llegaron al pico y se están manteniendo con la tendencia a la baja, pero todavía están ahí. Y los países de Sudamérica también apenas está empezando, pero de nuevo, vuelvo a decir, esto es basado en los reportes oficiales y los reportes oficiales están sesgados porque no, muchas veces no hay un diagnóstico preciso por las mismas razones que nombraba al principio. Por aquí hay una pregunta, muchas gracias Juan. Dicen, disculpen devolverme a los tapabocas. ¿Sería recomendado el lavado de los tapabocas con agua y jabón, ya que la recomendación que se acaba de enviar es el uso obligatorio de estos por todas las personas que tomen el servicio público, metro, bus, taxi? Pues considerando lo que hemos hablado, yo pensaría que sí, es como, sobre todo si son de tela, por supuesto, pues usted podría ponerlos en hipoclorito y usarlo nuevamente. Es decir, la idea aquí es tener varios, pues para que usted no todo el tiempo, o sea, que lo pueda cambiar con la mayor frecuencia posible. No es que usted lo puso un día y lo va a usar todos los días ese mismo tapabocas. O sea, hay que tratar de aumentar también esa frecuencia, por lo que, digamos, eso ahí debe haber virus atrapados, digamos, pero pensaría que sí. Hay que lavarlo en hipoclorito, como se lavaría, digamos, una prenda utilizada en el laboratorio. Sí, los desechables, los tapabocas desechables son desechables, son un solo uso, ya después no sirven para nada. Y como les decía también, aquí se está recomendando el uso de bufandas porque no hay tapabocas disponibles y están tratando de que esos tapabocas se usen más en los hospitales
y donde se están atendiendo pacientes que en la vida cotidiana. Una bufanda sería muy buena opción, una bufanda de algodón, y se lava cada vez que se usa, y si se tienen varias bufandas, mejor. Bueno, por aquí nos preguntan, cuando un paciente se recupera de la infección en la etapa aguda desarrolla IgM, pero algunos artículos dicen que no se sabe la efectividad de los IgG. Entonces se habla de que es posible una reinfección, pero esta entonces será menos agresiva o por el contrario puede enfrentarse la agresividad del virus como si fuera un primer contagio. A ver, los virólogos. Yo me atrevería a decir que varias cosas. Primero, que la presencia de anticuerpos no necesariamente correlaciona con inmunidad, porque hay anticuerpos que son protectores y hay anticuerpos que no son protectores. Entonces, por lo menos los anticuerpos que se detectan, por ejemplo, con esas pruebas rápidas, no nos sirven para decir esta población, esta persona es inmune. Básicamente, lo que hay que tener presente es que un virus como este, que apenas está empezando a diferenciarse, es improbable, es muy improbable que no deje una inmunidad sólida. Y sobre todo en los casos graves, porque ahí en ellos fue que surgió la duda en estas personas que estaban hospitalizadas, se les hizo la prueba de detección del genoma, estaba negativa y lo mandaron para la casa, y 2 o 3 días después volvieron con síntomas y volvieron a ser positivos. Ahí probablemente lo que pasó es que en la prueba que dio negativa, pues la muestra no fue muy buena, o el paciente tenía temporalmente alguna condición que hacía que en ese momento no estuviera excretando virus. Pero la posibilidad de que haya una reinfección, aunque no se puede descartar porque no tenemos suficiente evidencia en humanos, la probabilidad de que haya reinfección en un periodo de tiempo corto, digamos de pocas semanas o pocos meses, es muy improbable. Yo lo único que conozco con respecto a este trabajo experimental es hay un trabajo hecho en monos que fueron infectados experimentalmente, y se les, después de la recuperación se les hizo el intento de reinfección y no reinfectaban, eran inmunes. Es que el virus puede llegar a algún momento a diferenciarse, a mutar tanto que la inmunidad que dejó una infección anterior ya no sea útil, como ocurre con influenza, que la inmunidad que deja cualquier virus influenza tiene una duración entre 2 y 5 años, dependiendo de qué cepa le ha tocado a uno, o en qué año se haga el experimento. Pero en un plazo corto, como el que ha ocurrido desde que inició el brote, hasta ahora pensar que hay reinfección porque el virus se ha mutado digamos que en una extensión grande, no. Por el momento no hay evidencia pues de que puede haber reinfección. Hay un artículo que salió en abril 1, y están mirando las cargas virales y la correlación con el título de anticuerpos en pacientes hospitalizados. Ninguno de ellos se murió, todos fueron enfermedades más o menos leves, pero vieron que había una correlación entre el alza del título de anticuerpos y la desaparición del virus en los hisopados nasales y en el, ¿cómo se llama? En el escorbuto, en los... el esputo. En el Lavado esputo, el esputo, exacto, gracias. Y también midieron el virus en heces. Encontraron que se secretaba virus, pero no es infeccioso. Sin embargo, en 2 pacientes encontraron que había concomitantemente presencia de anticuerpos y presencia de virus. Entonces todavía no saben si es porque los anticuerpos que se habían desarrollado no eran neutralizantes y por eso todavía habían virus, pero parece ser que la inmunidad que se genera es protectora porque hay la correlación entre la disminución de la carga viral y el alza de anticuerpos. Ahora, no se sabe cómo estará la inmunidad celular. En algunos virus es más importante la inmunidad celular y
pueden circular en presencia de anticuerpos. Pero como dice Javier, esto es algo que apenas está empezando y para mí también sería poco probable que haya reinfecciones. Bueno, yo quisiera pues como hemos hablado mucho del alcohol y todo eso, y sabemos que la medida más importante pues para evitar la transmisión es la higiene de manos y con agua y jabón. Que el agua y el jabón pues nos debemos de tomar de 40 a 60 segundos aproximadamente, siguiendo las indicaciones pues que todos sabemos, dispensamos en la palma de la mano, ya nos frotamos ambas palmas, ya pasamos al dorso de las manos, entrelazando los dedos, luego pues hacemos con el pulgar de cada mano en rotación, finalmente volvemos pues a las palmas y con las yemas de los dedos, y finalmente secarnos pues con una toalla desechable, y con esta misma cerrar la llave y obviamente pues desecharla. El gel también es importante, el gel antibacterial, el alcohol, pero pues vemos que hay mayor escasez de este producto. Mire que se tuvieron que poner las fábricas de licores a producir y que tampoco fue si ya produzco, ya hay que esperar los permisos y todo eso. Entonces yo creo que tenemos una herramienta importantísima a la mano que es agua y jabón. Entonces es la primera medida que debemos aplicar. Obviamente usar tapabocas, los guantes, todos los elementos de protección personal, pero una muy indicada es el manejo de la higiene de las manos con agua y jabón, y listo, ya está todo. Que si voy a toser, pues toso en el codo, en la parte interna, todas estas medidas, pero muy importante me parece el tema del agua y el jabón. Yo tengo ahora una pregunta para Julio. Dime. Como banco de sangre y en vista de que ahora hay algunos estudios que sugieren que el suero hiperinmune, o sea, de los pacientes que se están recuperando, pueda servir para tratar casos severos de COVID. ¿El banco de sangre ha pensado en alguna estrategia en el futuro para empezar a procesar muestras de donantes que se hayan recuperado por COVID? Puedo agregar una, para que la conteste de una. Yo tenía también una inquietud revisando el tema. Entiendo que para algunos productos sanguíneos existen algunas sustancias que se le agregan para hacer que tengan actividad antiviral, o también si le haces algún tratamiento. Entonces me gustaría conocer un poquito más de eso, si tienes conocimiento. ¿Puedo responder a las preguntas? Jaiber, el director del Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología, nos puede aportar ahí más en ese tema de Banco de Sangre. Claro que sí. Entonces, espérate, por aquí tengo un retorno. Entonces, pasa lo siguiente con respecto a el uso del plasma de pacientes en recuperación por el COVID. Actualmente no hay una iniciativa a nivel gubernamental, pero sí se pueden hacer iniciativas privadas. Específicamente nosotros, el Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología, ya estamos participando en una iniciativa con el grupo de inmunodeficiencias primarias de la Facultad de Medicina. Aquí por Antioquia, recién esta semana empezamos a trabajar por el tema. Les puedo decir pues que sí, ya lo tenemos en cuenta y vamos a empezar a trabajar al respecto. Y a nivel de Colombia ya hay otra iniciativa también, específicamente de la Universidad del Rosario, en alianza con Genoma del CES y el IPIS, lo que era el Hemocentro Distrital, que también ya están trabajando en un protocolo para la extracción y aplicación de plasma de paciente convaleciente con COVID. Eso es la primera pregunta. En la segunda, el asunto de los inactivadores, la pregunta que hace
Forero, Jorge, sí. No se utilizan actualmente inactivadores específicamente para las plaquetas y los plasmas, que es donde más se utiliza específicamente las plaquetas, no los estamos utilizando. ¿Por qué? Con las referencias que tenemos, si bien el coronavirus es nuevo, este COVID-19 es nuevo, no lo conocíamos, las referencias que tenemos del SARS anteriores no han sido transmisibles a través de la sangre. Entonces, en ese sentido, la directriz nacional e internacional no ha cambiado en cuanto a la utilización de estas sustancias que inactivan virus para la transfusión de hemocomponentes. Jaiber, muchas gracias. Por aquí nos preguntan, ¿el lavado de manos con jabón también reseca las manos a la larga? ¿Las cremas de manos sirven en alguna medida para reducir la actividad del virus? No, pues la crema de manos sirve para hidratarnos, para evitar esa resequedad, pero no es un agente, pues, viricida. Es uno lavarse las manos con agua y jabón en los momentos, pues, a nivel hospitalario que se recomiendan, y uno en el día, pues, ya a nivel de hogar, unas 6 veces en el día, o cuando esté posiblemente sospecha de estar teniendo contacto con alguien con el que vino y le trajo las cosas o algo así, pero la crema de manos, pues, no es viricida. Y perdón, una cosita, antes correría el riesgo más de tener ya más virus dentro de las manos, porque es una superficie más adherente. Claro. Había una pregunta, si me permiten, ¿no? Dele, profe. Que quedó por allá en el tintero de alguna persona que la envió por chat sobre el uso de horno microondas y secador de pelo para esterilizar superficies, esterilizar manos y otro tipo de superficies. Con respecto a eso, pues todos sabemos que el calor mata a los microorganismos si se da a una temperatura adecuada y por un tiempo adecuado. Pero el secador y el microondas, hasta donde yo entiendo, no se han evaluado como medidas de desinfección. O sea, no hay un estudio, pues, serio que muestre esto. Entonces, aunque eventualmente algunas otras formas de calor, como el secador, podría tener algún efecto, no se recomendaría, precisamente no porque no sirva, sino porque no hay evidencia de que sí sirva. Entonces, mientras no tengamos evidencia, este tipo de soluciones caseras que la gente a veces manda por las redes sociales, es mejor no acudir a ellas. Por aquí, por el celular, me llega una pregunta. Me dice, sobre la fibrosis pulmonar, ¿qué condiciones previas de los pacientes favorece la fibrosis pulmonar, que es la principal condición que obliga al uso de la ventilación mecánica? Profe Javier, si nos pueden. Bueno, la fibrosis pulmonar, yo también, eso de la fibrosis solamente lo he oído por las redes sociales, en los artículos científicos. No conozco ninguno que haya evaluado la aparición de fibrosis después de COVID-19. Mi percepción o mi instinto me dice que la fibrosis no va a ser un problema frecuente después de la infección por COVID, porque los procesos de fibrosis generalmente ocurren en infecciones crónicas o en condiciones no necesariamente infecciosas crónicas, como puede ser una tuberculosis, una histoplasmosis. Ahí sí se pueden encontrar grados importantes de fibrosis. En la paracoccidioidomicosis, infecciones crónicas como las que acabo de mencionar. Igualmente con problemas crónicos como exposición a los asbestos y a otro tipo de sustancias que están en el aire. Entonces, pues no recuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero en principio eso de la fibrosis, la fibrosis es un proceso que por sí requiere tiempo para que se acumulen los fibroblastos, estos secreten el colágeno empieza a polimerizarse, muchas otras cosas. O sea que, aunque hay muy poco que se pueda decir, pues como con base en experimentos o con la evidencia
real, probablemente no va a ser un problema muy importante. Puede ser, sí, en pacientes que ya previamente tenían una condición que favorece la fibrosis, por decir algo, una neumoconiosis o una displasia pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos probablemente van a encontrar fibrosis después de la infección, pero probablemente la mayor parte del componente fibrótico se deba más a la condición previa que a la infección por el COVID. Bueno, yo tengo aquí para tocar otro puntico que no hemos tocado de los residuos y los desechos, pero antes de eso una pregunta que nos hace la profesora Marlene. Una vez que se sobrepasen los casos contenidos y se conozcan casos que no tienen relación con los pacientes importados, se da un contagio comunitario. Cuando hay mayor expansión, esa es la fase 3 o de mitigación. Por eso es importante seguir la orden gubernamental de evitar las concentraciones. Con ello se espera que no haya una propagación masiva del virus. Esto nos expone la profesora Marlene, a ver qué nos puede contar profe Díaz, Juan, en la experiencia en Estados Unidos. Sí, yo creo que tiene razón. Hay que tratar de seguir las directrices gubernamentales, pero como les digo, nuevamente hay que tratar también de tomar la responsabilidad individual, porque muchas veces los gobiernos se demoran para tomar las medidas necesarias y yo creo que nosotros podemos adelantarnos y tratar de impactar en la transmisión del virus. Juan, perdón, quería anotar algo de eso, de acuerdo a una pregunta que había alguien ahí preocupado por el mal uso de los guantes y precisamente reiterar ese llamado. O sea, cualquier elemento de protección, digamos, tiene un uso y tiene unos protocolos. Entonces el llamado es que cada uno mire cuáles son y tenga cuidado de observarlos, ¿no? Ya entendiendo que es un virus que es de transmisión respiratoria y que las manos tienen una importante participación allí, tengan en cuenta los protocolos que hay para eso, y muchos están en internet y de fácil acceso. Entonces es como dice Juan, una responsabilidad también de uno autoeducarse. Y de lo otro que les quería comentar, pues que nosotros como bacteriólogos y microbiólogos que vamos a estar procesando las pruebas o estando muy de primera mano, si quisiera pues que tengamos esa conciencia, esa responsabilidad en el manejo de los residuos y los desechos que vamos a generar. Y proteger a ese otro personal que es tan importante como es el personal de oficios generales y de aseo en general, que son quienes mantienen los laboratorios libres de esos productos finales que generamos de procesamiento, pero que a ellos los debemos cuidar, capacitar, entrenar de cómo manipular estos residuos y desechos, proveerle los elementos de protección, todo. No sé qué nos puedan aportar los tres al respecto. No, yo considero que el personal de la salud no solamente tiene la responsabilidad de desechar las cosas correctamente, sino también de educar a las personas que son de otras áreas y que no tienen esa formación en microbiología y quizás hasta no tengan formación en lo que son las enfermedades infecciosas en general. Por ejemplo, la gente del aseo, explicarles bien cómo y por qué se tienen que lavar las manos, porque por todas partes les dicen a la gente lávese las manos, pero a la larga la gente no sabe por qué. Entonces, si la gente no sabe por qué, no le hace caso y toma todo muy a la ligera. Entonces, en ese sentido, yo creo que también nos debemos convertir en educadores para otras personas. Aquí hay una pregunta sobre el COVID-10, sobre
la excreción del virus de hasta 27 días en aislados de materia fecal. Hay que tener cuidado con esto porque es que recuerden que las pruebas que se utilizan para detectar el virus es para detectar el genoma. Eso solamente detecta partículas virales y no necesariamente esas partículas virales están activas. En el trabajo que hicieron, vieron que había partículas virales en materia fecal, pero no eran infecciosas. Yo quisiera anotar algo ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan y de pronto ustedes van a poder escuchar que hay otros coronavirus que sí se pueden transmitir por vía fecal oral, por ejemplo los que afectan mucho a los cerdos, pero hasta ahora no se ha demostrado que haya partículas infecciosas en materia fecal, y eso es muy, muy importante porque determinaría medidas adicionales donde esto fuera así. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que me parece interesante. ¿Nos pueden hablar sobre la relación que hay entre el COVID-19 y las personas hipertensas? Profe Francisco. Sí, ese es un tema, esa es una pregunta de un aspecto muy diferente y más afín como a lo que yo manejo. Desde los primeros informes generados en China, se notó que, primero que la mortalidad o la mayoría de los casos fatales estaban asociados a enfermedades crónicas y de ellas algunas que no eran ninguna sorpresa. Obviamente una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por decir algún bronquítico crónico, va a tener una reserva funcional disminuida y cualquier infección respiratoria le va a dar más duro, y en este caso pues con mayor razón. Igualmente en la diabetes, que es una enfermedad que compromete las defensas, la falla renal que a veces se asocia a inmunodeficiencia también. Pero para mí sí fue una gran sorpresa ver que uno de los factores de riesgo más fuertemente asociados a un desenlace fatal fue la hipertensión. No recuerdo ninguna enfermedad infecciosa que se comporte más agresivamente en los hipertensos, a menos de que ya el hipertenso pues tenga una complicación como falla cardíaca, que en ese caso pues sí cualquier cuadro febril lo puede descompensar. Pero aquí fue muy llamativo eso, el impacto de la hipertensión o la asociación de la hipertensión con la severidad del cuadro clínico. La razón está todavía en estudio, pero una cosa muy interesante que se está trabajando tiene que ver con el receptor del virus. Como ya se sabe, el receptor del virus es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima que tiene que ver con la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, que es una hormona pues, que mantiene la presión, eleva la presión. Entonces se ha especulado que dos tipos de drogas para la hipertensión, los inhibidores de la angiotensina convertasa 1 y los bloqueadores del receptor de angiotensina, podrían estar favoreciendo el cuadro grave porque al suministrarse alguno de estos dos tipos de droga, el organismo, como en una especie de compensación, aumenta la cantidad de la angiotensina convertasa 2, que es el receptor viral. O sea, como una especie, como me están atacando con las drogas la angiotensina convertasa 1, entonces compenso con aumento de la angiotensina convertasa 2, que es el receptor del virus. O sea, que con esas drogas estaríamos abriéndole la puerta al virus, añadiendo pues más receptores para el virus. Es una especulación muy interesante. Es una cosa que tiene sentido, aunque también podría tener algún sentido pensar que los inhibidores del receptor, como son por ejemplo drogas muy comunes como el losartán y el valsartán, podrían estar haciendo un efecto de bloqueo del receptor. Ella también tendría lógica. ¿Cómo vamos a resolver eso? Con estudios que comparen los hipertensos que se infectan y se mueren o se agravan versus los hipertensos que no se agravan
y ver qué tipo de medicamentos han tomado, porque no todos los medicamentos para la presión tienen que ver con este sistema de angiotensina convertasa y todo esto. Entonces, yo creo que con estudios juiciosos y fáciles de realizar, comparando la gravedad y la letalidad en personas que toman inhibidores de la angiotensina convertasa, como son el captopril y el enalapril, o inhibidores del receptor, como son el losartán y el valsartán, versus otros hipertensos que toman otro tipo de medicamentos, se podría aclarar el asunto. Entonces, es una observación muy interesante y que todavía hay que profundizar más en su mecanismo de acción. Gracias, profe. Eso quería que, ahí lo comentó al final, cuáles más o menos pues son los medicamentos genéricos que comúnmente la gente utiliza para el tratamiento de la hipertensión y que están relacionados pues con estas ventanas. Por acá también nos preguntan cómo creen que es el panorama en aquellos países con alto índice de pobreza, en el cual se registran muy pocos casos, pero que es posiblemente por falta de pruebas. Yo me permito tomar la palabra ahí. Yo profe. tengo exactamente la misma inquietud de quien hizo la pregunta. Hay países de China que con seguridad tuvieron paso de pacientes infectados desde el año pasado, que están reportando muy pocos o ningún caso. Por ejemplo, Myanmar, Laos, Corea del Norte, que son países con bastantes problemas de tipo económico y de otro tipo también, político, etcétera. Y los países que están al sur de la China, como la India, Pakistán y Bangladesh, que tienen muy pocos casos. A pesar de que son países que tienen unas condiciones por la densidad de población, por la cercanía con el foco inicial en China y por las condiciones pues, de pobreza, que uno diría, estos son países que van a ser devastados por esta infección, y sin embargo están reportando muy poquitos casos. Ahí no sabemos qué está pasando, pero una posibilidad es que simplemente se están dejando de diagnosticar o por falta de pruebas o porque intencionalmente los gobiernos lo están ocultando. Pues es el caso, por ejemplo, en Corea del Norte, un país muy relacionado con China y que no reporta nada, 0 casos. Entonces, habría que ver qué va a pasar ahí. Eso solamente lo aclararemos en los meses siguientes, en los años siguientes, cuando vengan ya estudios, digamos, de tipo de seroprevalencia y eventualmente se filtren otras informaciones que no sean las oficiales. Muy interesante la pregunta, la respuesta todavía no está, pero en principio me inclino a pensar que la falta de pruebas o la falta de voluntad política de los gobernantes puede explicar por qué estos países tan pobres se han visto aparentemente poco afectados. Profe, yo quisiera agregar algo, perdón, yo quisiera agregar algo y es que probablemente por eso también en muchos países se tardó en darse cuenta de la situación, porque la gente se muere por una neumonía, pero nadie si no le hacen el diagnóstico para el diagnóstico de coronavirus, se muere como una neumonía y simplemente no se reporta. Entonces, probablemente en esos países donde no se esté haciendo diagnósticos, se están muriendo de neumonía simplemente y no se diagnostican como COVID. Pero a lo que a mí me gustaría apuntar ahora es que en esos países yo creo que todavía tienen, como decía en un principio, la herramienta del manejo epidemiológico. Y yo creo que para no ir muy lejos, en Colombia el diagnóstico todavía no está en su nivel óptimo. Yo creo que hay mucho subregistro. Jorge nos puede decir mejor cómo está funcionando. Yo supe que se estaban acumulando muestras porque no había la infraestructura para hacer el diagnóstico. Entonces, no tenemos que irnos a un país pobre, sino que podemos analizar la situación del país nuestro. Y como les digo otra vez, yo creo que tenemos que dejar de apoyarnos tanto en que necesitamos diagnóstico para empezar a proponer y aplicar medidas preventivas. Pero Jorge nos puede decir esto, yo creo que nos puede aclarar un poco más la situación en Colombia.
Pues mire, inicialmente el Instituto Nacional de Salud, cuando comenzó todo esto, decía que era capaz de hacer hasta 1.600 pruebas diarias, y apoyado con algunos otros centros que empezaron a hacerlo muy temprano, que tenía la capacidad de hacer 2.000 pruebas diarias. Si uno mira, digamos, en este momento cuántas personas están, o sea, cuántos diagnósticos se han hecho a la fecha desde el 6 de acá, pues parece que eso se corresponde realmente a esa capacidad que tiene ahí. Es claro pues que hay, es decir, veía en las noticias ayer que la directora del Instituto Nacional de Salud decía que una de las cosas más importantes no tanto es la capacidad de hacer pruebas, sino que es que no le están llegando bien, no están siendo bien embaladas, no están siendo bien rotuladas, no le llegan en los volúmenes que son, y por lo tanto entonces hay que devolverlas y hay que represarlas. Entonces, y eso digamos es en algunas regiones. Entonces, es muy difícil estimarlo, digamos, saber realmente cuál es, si esa capacidad que declara el instituto y de la que estamos tratando nosotros de hacer parte de la estrategia es suficiente, básicamente porque también hay esa represión de muestras y no le están llegando como debe ser. Y por otro lado, entonces, pues hay que mirar cómo van esas progresiones de infectados y ese tipo de cosas. Entonces, lo que estamos intentando en últimas es aumentar esa capacidad de detección con todo lo que estamos haciendo en las universidades. Nosotros, digamos que inicialmente podemos estar pensando en hacer, por lo menos en un laboratorio, hacer 300 pruebas día, pero sumado con los otros podríamos aumentar eso, ¿cierto? Aumentar esa capacidad. Lo mismo con las otras universidades que están también en la alianza. Entonces, es muy, digamos, para mí es difícil en este momento dar la cifra exacta de cuántas pruebas por día vamos a dar, porque es que hay todavía cuestiones que resolver, porque eso implica un gasto de dinero que va a depender de cuánto tiempo vamos a operar en darlas, cuánto vamos a operar las universidades y todo el tiempo, 1 mes, 2 meses, y eso requiere entonces ser muy cuidadosos, porque dependiendo de eso, pues van a ser la consecución de recursos y ese tipo de cosas. Entonces, en conclusión, pues digamos que estamos trabajando por aumentar el número de pruebas. Seguramente puede haber muchos subregistros, y sí hay que hacer un llamado muy importante a la gente que hace la toma envía los viales para el diagnóstico, que lo hagan con los protocolos que están diseñados para eso. Eso es bastante importante. Bueno, como para ir cerrando, quisiera hacer la última pregunta que me envían aquí vía WhatsApp para el doctor Francisco Díaz. No todas las neumonías requieren ventilación mecánica. ¿Qué hace que estos pacientes con comorbilidades se compliquen en un porcentaje tan alto y tan precozmente? Yo quiero que la respuesta a la pregunta, o sea, la respuesta por qué los pacientes con comorbilidades se complican en un porcentaje tan alto es la siguiente, es que estos pacientes tienen una disminución en la reserva funcional. Me explico. Cuando una persona tiene fiebre, tiene compromiso respiratorio, el pulmón tiene que ventilar más, el corazón tiene que latir más a prisa, bombear más sangre, y otros sistemas del organismo también tienen que trabajar aceleradamente. Si una persona tiene previamente un compromiso del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular y posiblemente también del sistema renal, va a tener esa reserva funcional disminuida, puede operar normalmente en las condiciones normales de la vida diaria, pero ante la presencia de una infección que le va a demandar exceso de carga funcional, exceso de ventilación pulmonar, exceso de gasto cardíaco, se pueden descompensar. Entonces, básicamente es por esto, no por asuntos de tipo inmunológico.
podría especularse que que la diabetes, que sí se sabe que tiene algunos componentes, algunas consecuencias sobre el sistema inmune, podría ser la razón por la cual los diabéticos también tienen una mayor tasa de mortalidad y de gravedad. Sin embargo, me inclino a pensar que no va por el lado inmunológico, sino por el lado también funcional, porque los diabéticos también tienen con frecuencia arteriosclerosis, enfermedad coronaria, compromiso de otros sistemas. Y de hecho, hasta donde llegan mis conocimientos, lo que he podido leer, no hay reportes que demuestren que los pacientes con problemas de inmunodeficiencia tengan un riesgo aumentado de mortalidad. Esto no quiere decir que no tenemos que cuidar más a los pacientes que están, por ejemplo, en tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, los trasplantados, los pacientes con SIDA avanzado. Hay que tener la precaución y cuidarlos más como si fuera un grupo de alto riesgo, pero que haya una evidencia pues, de que la inmunodeficiencia es el factor crítico ahí, no. Vuelvo al punto, creo que básicamente definición de la reserva funcional de los sistemas cardiovascular y respiratorio. Yo creo que la evidencia más cercana que puede haber es que los pacientes que han tratado con inmunosupresores se deterioran más rápido, pero hay que tener en cuenta también que el virus tiene no solamente receptores en los pulmones, sino también en el cerebro y en los riñones. Entonces eso crea una descompensación, como dice Javier, generalizada y habrá gente que reacciona de una manera diferente. Bueno, como para ir terminando este foro, este conversatorio, que ha sido muy interesante, muy amplio, y es apenas un inicio. Les quiero pues pedir finalmente nos den algunas recomendaciones o conclusiones cada uno, y recordarles pues que este foro hace parte de la estrategia de divulgación científica de la Escuela de Microbiología, que lo está liderando el profesor Alonso Jaramillo, y también invitar a toda la comunidad a estar pendiente pues de esta estrategia que tiene la escuela para que estemos pendientes, conectados a través de las redes. Entonces, Juan, si nos das algunas puntos o recomendaciones finales o conclusiones que podamos tener de este foro. Yo haría un llamado a que todo el mundo trate de aplicar estas medidas de las que hablamos, independiente del número de casos que haya. Yo creo que esto es un tsunami que se nos vino encima. Lo único que se está haciendo ahora con estas medidas es tratar de contenerlo, de que no que no se nos vengan todos los casos al mismo tiempo y poderlos, como dije antes, manejar, que sean manejables a nivel de hospital. Como personal de salud, yo creo que tenemos doble responsabilidad, como dije, y deberíamos empezar a aplicar muchas de estas consejos y también a tratar de educar a la gente sobre cosas conceptos erróneos que están circulando y mentiras que le dicen a la gente. Ese sería mi consejo. No, pues yo muy de acuerdo pues con Juan. Yo veo que esto, como les contaba al inicio, esto no se sobrepasó a todos, pero hay que llamar un poco a la calma, a la reflexión y unir todos los esfuerzos, cada uno dentro de su profesión, cada uno dentro de sus posibilidades, tratando entonces siempre de manejar la mejor información, consultando pues los sitios oficiales, no entrando en pánico con una serie de videos que salen por allí, o declaraciones de mezclas apocalípticas de virus, que eso definitivamente no aportan en nada. De nuevo, un llamado a la calma y a apoyarnos todos, porque esto es un concurso de todos. Cada uno tendrá que aportar su granito de arena, desde los profesionales de la salud, por supuesto, que son los que están en la primera línea, como los que no. Entonces, esto es un trabajo para todos, y bueno, esperemos que nos vaya lo mejor posible.
Profe Javier. No, yo no tengo nada más que agregar. Yo creo que, mal que bien, las autoridades han hecho un trabajo bueno, informativo y de medidas de confinamiento. Debemos aceptarlas, debemos acogernos a ellas porque después de muy liberales a decir, no, eso, yo no me voy a poner a quedarme en la casa, que se queden los otros, los ancianos y los veteranos. Eso finalmente lleva a que estas medidas pierdan eficiencia. Entonces, sigamos las recomendaciones, estemos pendientes de ellas, utilicemos los pico y cédula y los demás espacios que se han abierto para adquirir los bienes que no podemos adquirir pues, si no tenemos acceso a los mercados, y crucemos los dedos de que esto no vamos a salir algún día no muy lejano. Bueno, yo le agradezco pues mucho a los panelistas, a la comunidad en general de los servicios de extensión por su participación en el foro. Hicimos un repaso general pues por recomendaciones generales, bioinmunidad, elementos de protección personal, elementos de desinfección, los alcoholes, de la durabilidad del virus pues en superficies. Hablamos de diferentes pues compuestos para tratar de mitigar la contaminación, lo que está pasando en cada país, que es diferente en cada país, que una cosa es Colombia, otra cosa otros países más pobres, otros más ricos, todas las dificultades pues que se tienen para enfrentar esta pandemia. Creo que es la primera de varias charlas que iremos teniendo desde la escuela y desde toda la comunidad pues académico-científica de la universidad. Pues les quedo muy agradecidos por su participación, como les digo, a los panelistas y a los trabajadores pues de los laboratorios y del banco de sangre, muy agradecidos por su participación. Sigamos las recomendaciones que todos nos han dado y de esta vamos a salir exitosamente con seguridad.